Una de las características de Jesús es que nunca escribió nada. Por ejemplo, Mahoma sí escribió de su puño y letra algunas cosas, pero Jesús jamás dejó algún registro escrito que perdure hasta nuestros días. Por supuesto, sabía leer y por consiguiente escribir, porque él leyó los rollos de la ley y lo leyó a la perfección, pero no dejó ningún escrito propio, sino que todo lo que Jesús hizo y dijo lo registraron aquellos que fueron testigos presenciales. Sin embargo, hubo una ocasión en la que Jesús escribió. La única vez que Jesús escribió. Y esto se encuentra en un pasaje bíblico en el Evangelio de Juan, pero hay una particularidad de esto. Todos sabemos que las Biblias que tenemos en nuestros días son traducciones de algo escrito en las lenguas originales, el Antiguo Testamento hebreo, arameo y el Nuevo Testamento griego clásico y koiné. Por lo tanto tenemos traducciones, pero estos manuscritos en las lenguas originales tampoco son manuscritos originales, sino son copias de generaciones, porque el material sobre el que se escribía era material de poca durabilidad y gracias al clima seco que había en esas regiones se mantuvieron algunos fragmentos. Así que los manuscritos de los que se compuso la Biblia que nosotros tenemos son manuscritos que datan del siglo III, IV, que son los más o menos completos, pero los arqueólogos fueron encontrando muchos fragmentos, algunos que datan del siglo I, el mismo siglo en el que el Señor estuvo, donde había testigos oculares que podían decir es cierto o no es cierto, y esto garantiza la historicidad de Jesús y la legitimidad de lo que se encuentra en las Escrituras. Pero en algunos de los manuscritos más antiguos, este pasaje de Juan, que voy a mencionarles, no aparece y tiene un estilo un poquitito distinto al resto del Evangelio, por lo que muchos expertos coinciden que no fue algo puesto por Juan mismo. Sin embargo, aparecen algunos manuscritos en los que tiene otra ubicación en Juan, y aún en algún manuscrito aparece esta escena, esta historia, en el Evangelio de Lucas, lo que lleva a los expertos a la conclusión de que con toda seguridad fue algo que ocurrió, algo muy mencionado, que por alguna razón los escritores, los evangelistas originales lo omitieron, pero los copistas dijeron, esto que está circulando y que se sabe que ocurrió no puede quedar afuera, así que lo insertaron donde pudieron, pero como sea, al leerlo nos damos cuenta que tiene una exactitud teológica que no entra en discrepancia con el resto de la Biblia y que aún más refuerza verdades teológicas. Por lo tanto, es un texto que vale la pena compartirlo. Y lo vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, los primeros 11 versículos, que dicen lo siguiente. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo,
ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué linda historia esta, ¿no es verdad? Todos habrán oído hablar de algunos asaltos, secuestros que se hacen, los característicos robos al voleo. ¿Han oído hablar de esto? Robos al voleo. Cuando hace ya unos cuantos años atrás, así a mí nos habían tenido secuestrados por un rato, llegamos a la conclusión, esto fue al voleo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que fue algo, encontraron al que pudieron ocasionalmente, pero esta no fue una acción al voleo, porque lo que buscaban era ponerle una trampa al Señor. Cuando dice que esto hicieron para tentarlo, la palabra tentar significa poner trampa, ver cómo hacerlo caer. Entonces lo que menos les importaba a estos líderes religiosos era la situación de la mujer. La mujer era un objeto, un medio para lograr un deseo muy grande que tenían, que era el de descalificar al Señor. Así que en esa búsqueda de una trampa para el Señor, sabían que lo podían desacreditar ante los demás. ¿Por qué? Porque si Jesús se comportaba indulgentemente, lo iban a acusar de ir contra la ley de Moisés, cosa que haría que el mismo pueblo, porque qué interesante, le trajeron a la mujer en el momento que estaba una multitud escuchándolo. Es decir, lo pusieron frente a una gran audiencia, cosa que la misma audiencia se desengañara si el Señor decía algo inconveniente. Así que la presentan a la mujer y si Jesús se comportaba indulgente, estaba en contra de Moisés. Pero si Jesús se pronunciaba a favor de apedrearla, tenían al imperio romano, ante quien podían acusar a Jesús, diciendo que era un disipador de la ley romana, que era un rebelde o lo que fuera. Algo parecido había ocurrido en una ocasión cuando en el templo llamaron a los herodianos, oficialistas de ese tiempo, y le preguntaron si era legítimo pagar el impuesto al emperador. Y Jesús salió de una forma muy interesante de este embrollo, ¿no? Pero querían ponerle la trampa. Así que, ¿cómo podían combinar la mujer adúltera, Jesús, los fariseos, los escribas? Bueno, con toda seguridad, como les dije, no era el voleo, sino que venían haciendo inteligencia a la mujer. Habrá empezado todo con un rumor. Sí, ¿sabés que la fulanita, sí, anda por mal camino, qué sé yo? Así que, frente al rumor, investigan y empiezan a seguirla. Luego la espían. Una vez que comprueban, van siguiendo su rutina, estudian su rutina para combinar todos los elementos y esperan el momento para llevársela a Jesús. La atraparon, la tomaron de sorpresa. Así que estuvieron muy atentos a ver cuándo podían prenderla. ¿Qué llegaron a ver de la mujer para decir que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio? La vieron entrar en una casa que no era la suya, donde había un hombre solo. Vieron que entraba un hombre extraño a su casa. Habrá sido por la noche, a oscuras, a espaldas de la ciudad. Llegaron a espiar su intimidad. Venían estudiando la conducta de la mujer día tras día. Planearon la acechanza de tal manera que la próxima vez que la prendieran fuera con testigos expertos de la ley, para que no hubiese dudas que la mujer efectivamente había pecado y ponerlo en Señor entonces contra la espada y la pared. Cuando finalmente llevan a la mujer a donde estaba Jesús y le plantean delante de toda la gente, es como que Jesús se bajó de nivel, se puso en cuclillas y ahí leemos que se pone a escribir en tierra, desentendiéndose del lío que había. Qué interesante. Ellos estaban en un nivel demasiado alto. La mujer estaba en el nivel de la fantasía. ¿Por qué habría caído en lo que cayó? Y una persona que se siente descontenta con la vida que tiene, una persona que se siente desdichada, es un sentimiento muy, muy subjetivo. Uno decide si es un desdichado o no es un desdichado. Entonces la mujer se ve envuelta en una fantasía que la tenía alejada de la realidad. Y en medio de esa fantasía alejada de la realidad,
estaba metiéndose en un lío bastante grande. Pero los otros teóricos de la ley también estaban alejados de la realidad, porque la ley había sido dada al pueblo de Israel, era una nación que tenía que comportarse bajo esas leyes que eran de carácter religioso para transformarse en el perfecto escenario del Mesías, de Jesús. La ley servía para un tiempo. Eran leyes de tipo sanitario para que no se enfermaran innecesariamente, leyes de tipo humanitario para que sus egoísmos y miserias humanas no los autodestruyeran, eran leyes de tipo ceremonial como para estar bien predispuestos hacia Jesús, pero también eran leyes espirituales donde podían diferenciar al Dios verdadero de los dioses falsos. Pero ellos empezaron a teorizar así que estaban altos por las nubes y Jesús estaba bien cerca de la tierra, bien cerca de lo práctico, escribiendo y desentendiéndose de estos líos. Así que, como le insisten a Jesús, Jesús se incorpora y los desafía con un condicionamiento para luego agacharse nuevamente y seguir escribiendo en tierra. Y les dice, el que esté sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y acá viene un detalle muy interesante. No les dijo, el que esté sin pecado, que tire piedras. O sea, no apeló a una multitud, porque una vez un filósofo dijo que 1000 personas valen la milésima parte de una cuando se trata de tomar decisiones. Porque en el montón repartimos la conciencia entre los demás y no nos hacemos cargo de nada. Pero ahí Jesús individualizó a las personas diciendo, el que no tiene pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Así que, ¿quién se animaba a hacer punta? Ahí sí, cada uno quedaba confrontado con sus propios pecados, con su propia historia. Luego los demás sí podían seguirle, pero ¿quién iba a tomar iniciativa? ¿Quién era el que no tenía pecado? Pero aún la pregunta tiene un sentido mucho más profundo. Cuando dice el que está sin pecado, en realidad tiene que interpretarse como el que nunca haya pecado. Esta es la idea. Estar sin pecado significa que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Con razón, los viejos fueron los primeros en tirar las piedras al piso. Porque cuanto más tiempo tenés en esta tierra, más macanas te mandás. ¿O no? Un niño se manda 2 o 3 macanas. Ya los viejos ni nos acordamos, perdimos la cuenta. Así que empezaron yéndose los más viejos y se fueron escuchando los ruidos sordos de las piedras en el piso. Clac, 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 clac. ¿Viste como el granizado? Empiezan a caer 2 piedritas y enseguida salís con la frazada para tapar el auto. Bueno, ahí se iban escuchando en el piso. Clac, clac, blup, 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 blup. Y ahí Jesús se incorpora y mira a la mujer a los ojos. Qué interesante. La mujer no miraba desafiantemente a la multitud. En una ocasión, en la Revolución Francesa, van a guillotinar a alguien, creo que era Robespierre, o al revés, y sabía que lo estaban guillotinando por una causa absurda. Entonces, frente a toda la gente que estaba esperando ver rodar la cabeza de este pensador, mira directamente a uno de los acusadores y le dice, tú me sigues. Y así fue. No pasó mucho tiempo que rodó la cabeza del otro. Miraba desafiantemente a todos porque consideraba que la acusación era injusta. Pero esta mujer, ¿cómo podía mirar a la gente a los ojos? Era muy desafiante. Ella sabía que tenía culpa, ella tenía vergüenza. Ella no podía contradecir absolutamente nada. Había muchísimos testigos. Así que la mujer sintió las piedras caer al piso, pero no veía nada. Y cuando Jesús se pone al nivel de ella y la mira a los ojos, le dice, levanta tu cabeza. ¿Dónde están los que te acusaban? Y la mujer dice, no hay nadie. ¿Ninguno te condena entonces? Ninguno. Y ahí Jesús pronunció la frase tan célebre, ni yo te condeno, ni yo
te condeno, vete y no peques más. Esta porción nos deja algunas enseñanzas bastante interesantes para nosotros, y la primera de ellas es que Dios no depende del consenso de la gente. Ahí estaban los expertos en teología, los religiosos. Recordemos, Israel era un pueblo religioso, un pueblo que estaba con expectativas mesiánicas porque la opresión de los romanos los hacía pensar en algún escape, y qué mejor escape de esa opresión que viniese un Mesías que los libertara. Juan el Bautista tuvo éxito en su mensaje, aunque no fue un éxito popular, pero el éxito en preparar el camino del Señor. Y la gente se acercaba diciendo: va a venir el Mesías, el reino de los cielos, el rey se está acercando, pronto va a llegar el Mesías. Ahora, en ese pueblo religioso se suponía que tendrían autoridad los líderes religiosos. En un pueblo político tienen autoridad los líderes políticos. Y así en cada área. Así que esta gente eran los formadores de opinión pública. Todos presionaban para condenar a la mujer, y como dije hace un rato, lo que menos les importaba era la mujer. Ellos tenían un deseo más importante, que era descalificar a Jesús. Y cuando uno se deja llevar por un deseo, por una pasión de forma descontrolada, a uno no le importa el precio que tiene que pagar. Para ellos era el precio de una mujer con tal de deshacerse del maestro. Cuidado con tomar decisiones apasionadas, porque pagas precios demasiado caros. Y cuando te das cuenta que era demasiado caro, era demasiado tarde. Jesús no se plegó a la presión de los poderosos. Los poderosos son los que obligan a las personas a que piensen como ellos, actúen como ellos quieran, digan lo que ellos dicen, porque tienen el poder de manejar las cosas. En el presente hay algunas personas que son poderosas físicamente, pero hay otros que son poderosos en el área de la comunicación. Estamos en la era de las comunicaciones, donde las mayores guerras se desatan a nivel de las comunicaciones. Por algo las grandes potencias preparan muchos hackers para que se metan en las potencias de otros. Porque en la era de las comunicaciones el poder lo tiene el que más y mejor se comunica. Y estos formadores de opinión que tienen el poder de comunicarse tratan que todas las personas piensen como ellos quieren que piensen, todas las personas actúen como ellos quieren que actúen, pero eso no significa que tengan la razón. Jesús estaba frente a esos formadores de opinión, estaba frente a esas personas que parecían tener el consenso y la verdad, pero Jesús se desentendió de ellos. Hay algo que tenemos que entender en este tiempo tan peligroso, donde la inteligencia artificial te empieza a dar un montón de datos que no sabes si son fake news, no sabes cuál es la fuente, no sabes cuál es la ideología y le haces caso. Que Dios nos ayude a no depender tanto de la inteligencia artificial como de la inteligencia espiritual. No dependas del consenso de la gente, no dependas de las opiniones de la mayoría, no dependas de lo que quieren meterte por las redes, por televisión o por lo que sea. Depende de la voz de Dios, que ahí siempre te va a ir bien. Jesús se desentendió de todos los que querían hacer saber su opinión. Segundo, el tiempo nunca borra al pecado. ¿Cuántos oyeron hablar del cáncer de piel? ¿A alguno le tocó algún cáncer de piel? Sí, a mí me sacaron 2 cánceres de piel. Y bueno, uno ya conoce cómo es la historia. El cáncer de piel es consecuencia de una exposición inapropiada al sol, ¿no? Uno está sin protección en determinadas horas y los rayos ultravioletas. Bueno, yo a mis 67 puedo usar sombrero, de hecho me lo recomienda el dermatólogo, puedo usar sombrero, puedo ponerme 3 centímetros de crema con protección solar del 2000%, todo fenómeno, puedo quedar hecho una momia. Pero ¿sabes qué? Los rayos solares son acumulativos.
Así que por más que yo me cubra de los rayos solares del presente, tengo cargados rayos solares de cuando tenía 3 años haciendo pozos en la arena en Mar del Plata. Y los sigo acumulando y acumulando. Por eso cuando uno me ve la espalda, uno no sabe cuál es el verdadero color, el de las pecas o el que no tiene pecas. Bueno, el pecado es así. El hecho de que hoy no peque no significa que sea bueno. Y muchas veces nosotros nos evaluamos de acuerdo a este presente de bondad. Bueno, está bien, no lo limito a hoy. Capaz que en la semana hice buena letra. Y esto es suficiente para que me autoconvenza que soy un santo corderito. Y la verdad del caso es que el pecado es acumulativo y las buenas acciones del presente no borran las malas acciones del pasado. Por eso Jesús dijo, el que nunca pecó, el que esté sin pecado, el que nunca en su vida haya pecado, que tire la primera piedra, como diciendo, muy bien, hoy te estás portando muy bien. Pero ayer, antes de ayer, y por eso los viejos que tenían más pecado acumulado, fueron los primeros en desistir de este homicidio legalizado. Así que no pienses que tu presente va a cambiar todo lo que pasó en el pasado. No pienses que tu presente va a borrar tu pasado. El único que puede borrar el pasado es Jesucristo, derramando su sangre preciosa en la cruz. Eso es lo que borra totalmente tus pecados. Tus buenas acciones no los contrarrestan. En tercer lugar, no hay pecados mayores que otros. Alguna vez, leyendo este texto, sugirió que seguramente todos eran adúlteros. Pero el Señor no está diciendo acá, el que nunca haya cometido adulterio, que tiene... No. Está hablando el que esté sin pecado. En otras palabras, estaban con un montón de situaciones que los hacían dignos de muerte. El adulterio no era el único pecado digno de muerte, había muchísimos más por los que había que apedrear a una persona. A los humanos nos encanta clasificar los pecados. Monstruosidades, sin perdón, pecadotes, pecadazos, pecados, pecaditos, insignificancia, chanta, loco lindo, se lo ganó a Dios. Y ponemos las jerarquías de pecados y nos encanta jerarquizarlos para ubicarnos dentro de la estadística. Y siempre vamos a encontrar a uno más peor que nosotros. Cuando yo lo clasifico, yo sé que estoy en el promedio. ¿Viste como tu hijo adolescente que sacó una mala nota en el examen? Y toda la clase le fue mal, como diciendo el malo era el profesor. La sabías esa, ¿no? No hay pecado peor o mejor que el otro. Seguramente habrás oído hablar del homicida que salió en el diario. Pero si vos practicás el chisme, la soberbia o sos explosivo, delante de Dios estás en la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque los diferentes pecados que uno puede cometer son síntomas de una misma enfermedad, que es estar separado de Dios. No juzgues la gravedad de la enfermedad por los síntomas. Más bien fíjate qué tipo de enfermedad es. Ante Jesús no existe un pecado peor que el otro, sino que todos están de la misma categoría, haciéndoles entender a ellos que en la condición que estaban, un día tiraban la piedra, pero al otro día podían recibir la apedreada. A veces nosotros queremos calmar nuestra conciencia, o a veces somos juzgados muy duramente por nuestras conciencias, por cosas que hemos hecho, de las cuales nos avergonzamos y que quedaron marcadas en la historia. Sin embargo, esto es la razón por la cual en la iglesia podemos convivir, hayamos tenido la vida que hayamos tenido, porque no soy ni mejor ni peor que
pero los dos hemos sido comprados por el mismo precio, la sangre de Jesucristo. Y esto es maravilloso porque no importa la gravedad, Cristo pagó por todos los pecados. En cuarto lugar, Jesús se desentiende de nuestras acciones condenatorias. Nunca busques culpables. No es tu tarea. No condenes. Te voy a decir algo que antes lo repetí por mucho tiempo. Yo hace rato que le mandé una carta documento a Dios diciéndole que renunciaba a ser policía de Dios. Desde el día de la fecha renuncio a mi tarea de ser policía de Dios. El pastor no es policía de Dios. Los líderes no somos policías de Dios. Dios no necesita policía. Tenemos varios policías acá, los seguimos necesitando. Los seguimos necesitando y que Dios los bendiga y que Dios los proteja frente a una tarea tan noble y de tanto riesgo y a veces tan mal reconocida. Pero, Dios no necesita policías para su reino. Con la misma medida con la que nosotros medimos, seremos vueltos a medir. Dios no nos llamó a condenar, sino a ser agentes de reconciliación. Qué interesante, estos religiosos, estos líderes religiosos que tenían que ser luz, que tenían que guiar al pueblo, concentraron su atención en un deseo, el deseo de deshacerse a Jesús al precio de destruir una mujer que les importaba poco y nada. Muchas veces cuando nosotros condenamos, en realidad estamos tratando de satisfacer nuestros intereses mezquinos. ¿A quiénes condenamos? ¿A quiénes juzgamos? ¿A quiénes observamos? Y fulano de tal un día me pisó un callito y a partir de ese momento necesito comprobar que el malo fue él que me pisó el callito y no que el tonto fui yo que puso el pie debajo. Entonces, para comprobar que él es malo, trato de observarlo, analizarlo y cada manchita que le encuentro comprueba mi tesis de que el malo es él. Y me ensaño. Y termino destruyendo a la gente y termino alejándome y condenando. Qué interesante. Jesús no estaba para condenar. Jesús no estaba cumpliendo esa tarea. ¿Dónde tenés tu mirada? Me apena cuando bajamos la mirada y la desplazamos a las miserias humanas. Porque a veces nos ponemos de la vereda de enfrente acusando a los demás de otros pecados distintos a los pecados nuestros. Y esto no es lo que Dios quiere. ¿En qué te concentras? ¿En los fracasos de los demás o en las victorias de los demás? ¿En sus errores o en los aciertos de los que tenés que aprender de ellos? Quinto, perdonar el pecado no significa ser transigente. Porque este es el punto y el equilibrio. Nosotros hablamos, sí, Jesús, perdónanos. ¿Cuántos sienten el gozo de haber sido perdonados de sus pecados? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos se sienten libres? Es maravilloso, esto es precioso. Pero vos viste que hay letra chica en los contratos, ¿no? Hay que tener cuidado cuando uno firma un contrato porque en la letra chica aparece. Entonces, yo encuentro en letra bien grande, ni yo te condeno. ¡Esa! Sigamos pecando para que la gracia abunde, diría Pablo. Total, canilla libre. Tenedor libre. El Cordero de Dios lo tenemos como buffet. Nos servimos cuantas veces queremos y pecamos. Y no nos importa. Y acá está lo que tenemos que ver en letra chica. Si, por ejemplo, yo le vendo a Silvia esta botellita de agua, le preparo una factura, 100 pesos. Barato, ¿no? Bueno, 100 pesos. Muy bien. Esta factura se la voy a dar cuando ella me pague los 100 pesos. Ahora resulta que me dice, no te pago nada. Bueno, yo estoy con la factura y todos los días la miro a ella, miro la factura. Esa malvada, que sufra la mano. Empiezo.
Entonces siempre decimos que perdonar es romper la factura. No me debe nada a partir de este momento. Esto es perdonar. La puedo ver y ya no hay una factura que se interpone. Muy bien, esto hizo Dios. Echó nuestros pecados a lo profundo del mar. Pero ahí está lo que nosotros no vemos detrás de romper la factura. Muy bien, yo decido no cobrarle esta botella, pero yo pagué esta botella. En la imaginación, ¿no? La pagó Avance Cristiano. Pero si yo pagué esta botella y yo no se la cobro a ella, quiere decir que yo pagué por ella. Y esta es la gracia y el perdón de Dios. No significa gratarola, pecado gratarola. No, la paga del pecado es la muerte. Y cuando Dios rompe la factura, Dios dice, tus pecados te son perdonados porque pagué yo. Esto es la gracia de decir, no te lo cobro, pero lo pago yo. Y la gracia es consecuencia del amor. Y si yo peco sin pena, si yo hago de mi pecado un hábito y no un accidente indeseable, entonces quiere decir que estoy desvalorizando la sangre de Jesús. Estoy desvalorizando el amor de Dios. Estoy despreciando el alto precio que el Señor pagó. Jesús a la mujer le dijo, ni yo te condeno, pero le dijo, vete y no peques más. En otras palabras, le dijo a la mujer, tenés la oportunidad de no pecar. Te encontrás frente a la posibilidad de dejar de hacerlo. Por favor, no pienses que acá en Avance Cristiano estamos porque la pasamos bien, porque hay buena onda y porque si pecas no pasa nada. Acá somos pecadores perdonados y lavados por la sangre de Cristo, que de vez en cuando necesitamos clamar al Señor que tenga misericordia de nosotros, pero que vamos camino a la perfección, vamos camino a la santidad. Nuestras vidas tienen que ser vidas santas en lo que a nosotros respecta, porque Cristo cambió nuestros corazones, nos dio una nueva naturaleza y tenemos la posibilidad de decirle que no al pecado. Sexto, el único que tiene autoridad para condenar usa esa autoridad para perdonar y para pagar por nosotros. Cuando Jesús le preguntó a la mujer dónde estaban los acusadores, ella dijo, no están, se fueron. Qué interesante, ¿no? Jesús le hizo levantar la mirada. La mujer estaba avergonzada. Era incapaz de levantar la cabeza y mirar alrededor. Y esto es lo que Jesús hace con nosotros, ¿eh? Jesús levanta nuestra cabeza. Jesús nos permite mirar con dignidad. Y nos permite una visión en la que vemos por arriba de los que nos acusan. Dejamos de ver las piedras, empezamos a ver un horizonte. Ninguno se atrevió a acusar a la mujer, mucho menos juzgarla, mucho menos condenarla, porque todos estaban bajo la misma condena. El único, como dice Hebreos, que habiendo sido tentado en todo, no cayó nunca, tenía autoridad y poder para acusar, para juzgar y para condenar. Y el único que podía hacerlo dijo, ni yo te condeno. Tengo el poder para acusarte, tengo el poder para condenarte, pero ni yo te condeno. Esta palabra sigue en pie en nuestros días. Hay cosas en la vida de las que te avergonzás. Hay testigos de tu vieja vida. Hay personas que te podrían extorsionar y decir, yo me acuerdo. Hay personas que te escucharon en un momento de fragilidad, vulnerabilidad, y hoy tenés vergüenza de acercarte a ellos porque te vieron en el peor momento. Acordate, Jesús no tiene en cuenta esas miradas. Jesús te dice, ni yo te condeno. Decile a la persona de al lado, Jesús te dice, ni yo te condeno. Jesús no te condena. Y casi estoy terminando, porque la séptima verdad
es que en Jesús estamos frente a una nueva oportunidad. Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Para nosotros los argentinos especialmente, el imperativo vete suena medio violento, ¿no? Como si le dijera, raja de acá. ¿Se le imagina a Jesús diciendo a la mujer, raja de acá? Creo que se lo habría dicho más de un fariseo, ¿no? Pero a la mujer no quiso decirle esto. El término vete es una forma de decir, seguir tu camino. Te hartas. Porque acá está lo interesante. La mujer estaba en una cárcel. Porque el pecado es una cárcel. Si la mujer estaba sorprendida en este acto, se ve que la mujer tenía un vínculo. Había una relación que no estaba funcionando bien. Había algo que estaba funcionando mal. Y cuando algo está funcionando mal, uno se transforma en esclavo del sistema del mal, donde está siempre en círculo vicioso. Sí, yo no sé hacer otra cosa, yo no encuentro satisfacción en otra cosa. Y es lo que estoy haciendo. Cuando uno está en la cárcel, anda siempre por el mismo camino. ¿Qué superficie tiene una celda? 3x3, 4x4, 5x5, 6x6. Gastás el piso. Los pisos de la cárcel están gastados de personas que están siempre transitando por lo mismo. Pero cuando Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, le estaba abriendo las puertas de la cárcel. Ya no iba a transitar por el mismo camino, sino por un camino absolutamente nuevo, un horizonte distinto. Jesús abre las puertas, da libertad, abre las puertas de la cárcel y da una nueva oportunidad para los que están. Esto es maravilloso. Capaz que te sentís en un círculo vicioso. No, fracasás, llorás, lo lamentás, tratás de remontarla, volvés a fracasar y porque estás siempre dando vueltas en círculo vicioso en el mismo camino. Y de pronto te encontrás con Jesús, el único que te mira a los ojos y no para juzgarte, no para condenarte, sino para decirte, yo no estoy acá para condenarte. Esta es la buena noticia, que la proclamamos en Avance Cristiano en cualquier otra iglesia que lo tiene a Cristo en el centro. Jesús en este tiempo no está para condenar. Si alguien te hizo mal, no esperes que Jesús sea tu sicario. Jesús no le va a dar la paliza al otro en tu nombre. Porque a veces nos quedamos como Jonás en la puerta de Nínive, a ver cuándo le cae fuego. Y el Señor le dice, pero Jonás, yo los amo también a estos. Jesús no te condena, Jesús te ama y Jesús te abre las puertas a una nueva oportunidad. Aunque hayas estado en una espiral descendente, cada vez peor, 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 pero de pronto llega un momento que tocaste fondo como esta mujer, que al principio había creído que le iba bien y terminó en lo peor. Ya no había lugar ni en la sociedad para ella. Y se encuentra con Jesús, que de pronto estaba, se le pone, mira, no me mires como un juez, no te condeno, pero te abro las puertas para que aproveches bien esta nueva oportunidad. No salgas de la cárcel para delinquir otra vez. No salgas de este círculo vicioso para meterte en otro círculo vicioso. Aprovecha esta nueva oportunidad. Pero hay algo que no lo preparé, pero que estaba meditando hace un rato. Esta es la yapa, ¿no? La mujer se habrá sentido capaz que una campeona, una heroína de televisión. Viste que a veces en las películas se exaltan la trampa, el engaño, lo deshonesto. Se habrá sentido amada transitoriamente y de pronto esos tipos la acusan, la quieren matar, no les importa nada, ni quién es, ni qué pasa, solo quieren exponerla para cumplir con sus mezquinos intereses.
Y la mujer habrá dicho, ¿qué pasó? Esto me los mandó el diablo. No sé si los mandó el diablo, pero de no haber pasado por esa situación horrible y vergonzosa, esa mujer nunca hubiera ido a parar al lado de Jesús. A veces a lo malo lo hacemos tan malo que no lo podemos asociar con Dios. Y a veces hay cosas malas en la vida que nos acercan a Él. Capaz que alguien te quiso causar mucho daño, capaz que alguien te afectó, alguien te ofendió o algo pasó y vos no encontrás absolutamente nada bueno en eso que ocurrió a tu vida. Pero ¿sabes qué? Eso fue lo que te puso al lado de Jesús. De no haberse metido esos desgraciados, ella nunca hubiera escuchado el ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero cuando Dios tiene su mirada en nosotros, hasta el diablo nos hace los mandados. Cuando Dios te elige, porque tiene un plan con tu vida, y vos te pones en onda con Dios, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, si vos decidís aceptar esto, hasta lo que parecía un mal absoluto se transforma en un instrumento de nuevas oportunidades frente al Señor. Esta mujer habrá dicho después, porque la Biblia no nos cuenta más nada, pero habrá dicho, unos desgraciados que no les importó nada de mí, hicieron un desastre, pasé una gran vergüenza, por mucho tiempo la gente me miraba, meneaba la cabeza, pero ¿sabes qué? Si hay una mirada que es más fuerte que las de los demás, si hay un rostro que brilla más que el de los demás, si hay una voz que grita más fuerte que es la de los demás, es la voz de Jesús que me dice, ni yo te condeno, estás frente a una nueva oportunidad. No importa lo que hayas pasado, si vos te encontraste con Jesús, te encontrás frente a un momento magnífico de tu vida. Cerra tus ojos por un momento. En esta semana el Señor me empezó a remover este pensamiento que hoy comparto y con toda seguridad. Un mensaje, una buena palabra de Dios no consiste en hablar de algo ingenioso, algo profundo, alguna super verdad, sino en decir la vieja verdad de siempre en el momento que el pueblo de Dios la necesita. Eso es lo que hace eficaz una palabra. Repetir lo que muchas veces se repitió en el momento en que era necesario escucharlo. Y yo creo que hoy más de uno está necesitando escuchar eso. Si tu pasado te avergüenza, si algunas cosas que hiciste no las podés borrar de tu mente y te estás condenando, si tuviste algún fracaso reciente, hoy Jesús te está diciendo, no estoy para condenarte, sino darte una nueva oportunidad en la que tenés la posibilidad de crecer en mí y no pecar más. Si hoy querés aceptar esa nueva oportunidad, no sé qué te pasó, no sé qué cosa vino a tu cabeza, no sé quién removió qué en vos, no sé qué destapó tu olla, pero hoy estabas necesitando que Jesús te diga, ni yo te condeno. No importa lo que hiciste. Yo hoy te abro las puertas para que empieces un camino nuevo, distinto y en victoria. Si hoy querés aprovechar esa nueva oportunidad porque viniste con esa necesidad, que Jesús te diga, ni yo te condeno, te abro una nueva oportunidad, te abro una nueva puerta. Si hoy querés recibir esto porque habló a tu corazón, te invito a que te pongas de pie para que oremos juntos al Señor. Padre querido, tu amor es tan grande con nosotros. No estamos en la época de la condenación, pero sí en la época de las nuevas oportunidades y la santidad. Te agradezco, Señor, porque tu palabra no vuelve a vos vacía, sino que hace lo que vos querés. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que
hoy se puso de pie, porque simplemente con ese cambio de posición están diciendo: hoy quiero que esta palabra se cumpla, sentirme sin condena y frente a una nueva oportunidad. Señor, danos la sabiduría para aprovecharla, para vivirla, para caminar en integridad y para serte fieles hasta que un día vengas a buscarnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un maravilloso domingo. Nos estamos viendo.